¿Y qué tal, chicuelo? Chicuelo, este va a ser un video un poco diferente y es sobre las reglas oficiales del torneo segunda temporada de Mimicry, torneos oficiales temática Circus. Ok, nada más voy a explicar las reglas para que todos los líderes y tripulantes de los clanes, voy a estar explicándole las reglas. Aquí las tengo anotadas en otro teléfono para leérselas, ok, se las tengo aquí anotadas en un WhatsApp. Y bueno, es la regla que ya ustedes ya saben, las que ya han jugado, las que ya han visto. Y hay gente que siempre sucede una que otra cosita en un PvP, en un amistoso o lo que sea, y no sabían y quieren que se reinicie la ronda, o dicen que no vale, o dicen que es trampa, esto y lo otro. Pero resulta que ya tenemos 31 amistosos porque el mapa no ha llegado aún, ok. Entonces, gracias a los amistosos, aparte de que se conocen los logotipos de ustedes, las iniciales de ustedes, de los clanes y los tripulantes, ok. Aparte de eso, siempre sucede algo, que si se va la luz, que si falta uno, que se bugueó la Flama Tower, que se bugueó el arma, que se bugueó el personaje, que esto, que lo otro, que qué pasa si yo hago esto, que esto es trampa. Gracias a todas esas cosas, todos esos amistosos, hemos ido tachando y parchando cada uno de las posibles consecuencias que pueden suceder en el torneo de eliminatoria, el torneo oficial. Y vemos como que ha ido ajustando las reglas del torneo, ok. Entonces ya tenemos las reglas definitivas, en la cual no hay un huequito, en la cual nadie puede hacer trampa, que se quiera sacar una cartica bajo la manga para decir, no, mira que yo hice esto, mira que se me vivió el personaje. Hay una regla para cada una de esas cosas, ok. Comencemos con esto, ok. Vamos a empezar con las normas del PvP, ok. Vamos a comenzar con el monstruo. Quiero que escuchen esto y se lleguen hasta el final, chicos, porque es muy importante, ok, es muy importante. Reglas del torneo de Mimicry oficiales ya, ok. Ok, empezamos con el monstruo. 1. Si activa la alarma, voy a poner por aquí 1. Si activa la alarma y se termina la ronda eliminando al oponente por sabotaje, pierde automáticamente el clan del monstruo. Esto quiere decir que si un clan tiene el monstruo y por error usa el sabotaje, o sea, activa la alarma, ¿verdad? Este es el clan del monstruo, el clan oponente. Si este monstruo, este clan, activa la alarma, este equipo tiene que salir corriendo a apagar la alarma. Porque si elimina al clan por el sabotaje, o sea, quiere decir que si se acaba el tiempo rojo de ¡boom! Y mueren todos, pierde este clan, el del monstruo. Y automáticamente gana un punto el clan oponente. ¿Ok? Salvo que, por ejemplo, supongamos que activó la alarma, este clan activó la alarma, ¿verdad? Y supongamos que este clan no le dio chance de apagar todas las alarmas, pero en ese tiempo que está transcurriendo de la alarma, mata al clan enemigo antes de que se acabe la alarma, el sabotaje. Si mata a los 4 del otro clan, gana. No importa si se acaba la alarma y mueren después el clan enemigo. Si muere este clan del monstruo, no importa. Ya gana el clan del monstruo aunque se acabe la alarma. Solo si matan a Pistolita o al monstruo, al clan enemigo. ¿Se entendió? Rapidito explico nuevamente. Si el clan que tiene el monstruo activa la alarma, tiene dos opciones para ganar. Una, que apague la alarma y les gane normal, matándolo con el monstruo, lo que sea. La otra opción es que antes que se acabe la alarma, los mate a balazo, con el forti, como quieran. Pero si se acaba la alarma, o sea, y se mueren todos, pierde automáticamente el clan del monstruo. Creo que quedó bien claro ahí, ¿no? Ojito, por error se activa la alarma, ya saben que tienen que salir corriendo y este es ventaja para el clan enemigo. Ok, segundo punto. No usar hack. Todo el mundo sabe que no se puede usar hack.
El autoclicker lo pueden usar si le das la gana, porque no es un hack, es una aplicación que se consigue en la Play Store. Hay un video, por aquí te lo estoy dejando para que vayas y veas cómo se utiliza. Otro punto. Si el monstruo se sale después de haber muerto uno de sus tripulantes, gana el clan contrario. Por ejemplo, ha pasado el caso que el monstruo están jugando. ¡Bum! ¡Ay, que se me bugueó! ¡Ay, que se me desconectó la señal! ¡Ay, que se me fue la luz! Se repite esa ronda solamente que el clan del monstruo no haya muerto ninguno. O sea, que se salió el monstruo y estaban los 3 de ese mismo clan vivos. Se repite. Pero si se salió el monstruo, ¿verdad? Se salió el monstruo. Clan. Se salió el monstruo de aquí, pero ya tenía uno muerto. Cuando se salió el monstruo, automáticamente gana este clan. ¿Ok? No se va a repetir la ronda ni nada. Es que tengan mucho cuidado, chicos, porque cuando a la hora de jugar tengan buena señal, buena conexión, porque por cosas de la vida les tocó ser el monstruo y resulta que ya quedaban 3 vivos aquí, o sea, ya había muerto uno, y de esos 3 vivos el monstruo se sale, automáticamente le va a dar el punto al clan contrario. ¿Ok? No se va a repetir la ronda. ¿Ok? Sigamos. Si el monstruo se sale del juego, se buguea estando vivo, se repite la ronda. Ok, sí. Ok, vamos a ver. Ok, si el monstruo se sale del juego o se buguea estando los 4 vivos, se repite. Ya lo dije ahorita. Si el monstruo se buguea, el monstruo, ¿no? Estamos hablando de las reglas del monstruo. Se buguea o se sale y están los 4, o sea, estaban los 3 vivos, los vivos, se repite la ronda, ¿ya? Ok, hasta ahorita ahí. Vamos con el humano. Con el humano, ojito, con los tripulantes, las reglas son: no escapar por la puerta principal. Si queda 1 y 1 y empieza el conteo azul, el tic, para que te escapes por la puerta de emergencia. Si cometen el error de escaparse por la puerta de emergencia, automáticamente gana el clan del monstruo. Supongamos que este es el clan del monstruo y supongamos que este es el clan enemigo. Se matan, queda el monstruo y queda uno de este lado. Si este se escapa por la puerta de emergencia, por error, no se acordaba, gana el monstruo. Punto para el monstruo, porque no pueden escaparse por la puerta de emergencia ni por ninguna puerta. ¿Ok? Solo hay 2 puertas, la puerta de emergencia y la puerta cuando completas todas las tareas, y nadie va a estar haciendo tareas. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tienen que hacer? Si tú no puedes matar al monstruo porque se bugueó el arma, la flamatower, lo que sea, y no puedes matarlo porque se te acabaron las balas, lo que tienes que hacer es huir, esconderte, que el monstruo no te encuentre hasta que pase el tiempo azul y queda nulo. Ahí queda nulo y se repite la ronda. Porque quedó un monstruo vivo y quedó un tripulante vivo. ¿Ya? ¿Quedó bien claro ahí? Ok, sigamos. Bueno, hasta ahí. Y gana, ¿quién gana? El que tenga 3, gana el que tenga 3, ojito con esto, 3 victorias. En el torneo esto va a variar un poco, esta es parte de las reglas. El torneo son 16 clanes que van a entrar, ¿ok? En los cuales la primera ronda, segunda ronda, semifinales y final. Ok, la primera ronda se van a eliminar 8 clanes, porque son 16, la mitad de 16, si ustedes son matemáticos, ¿cuánto es? 8, 8 y 8, 16, o sea, son 8 versus 8 PvP, en los cuales van a eliminarse 8 y van a pasar a la segunda ronda del torneo en la tabla, que lo voy a explicar después cómo es la tabla, ¿verdad? Van a pasar 8 clanes en la segunda ronda. De esta segunda ronda, 8 clanes van a ser 4 versus, ¿verdad? Van a ser 4 versus, en los cuales son 8. De esos 4 versus, van a pasar, de esos 8 clanes, van a pasar 4 a la semifinal. Y de la semifinal se van a enfrentar esos 4 clanes, que serían 2 versus, y solamente 2 van a pasar a la final. Y en la final se va a ver quién gana
Rapidito le explico nuevamente si te enredaste. Son 16 clanes la primera ronda. La primera eliminatoria, 16 clanes. Se van a eliminar 8 y 8 pasan a la segunda ronda. Estos 8 se van a eliminar 4 y 4 pasan a la semifinal. En la semifinal van a enfrentarse esos 4 clanes y 2 van a pasar a la final. ¿Ok? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en la primera ronda y en la ronda de los 16 clanes ganan teniendo 3 victorias. En la segunda ronda, que son 8 clanes, ganan igual teniendo 3 rondas. Aquí es donde cambia, en la semifinal. Como ya es la semifinal, se va a ganar con 4 puntos. Así como lo estás escuchando. Los 4 clanes, ojito al tambor, los 4 clanes que lleguen a la semifinal, ahí ya no son 3 puntos, tienes que hacer 4 puntos. El primero que haga 4 puntos gana y elimina al otro y pasa a la final. Los otros dos, el otro versus, ganan 4 y el otro se elimina y ese otro pasa a la final. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Y en la final son 5 puntos. ¿Por qué 5 puntos? Porque es el último versus, el último PvP del torneo. El último PvP del torneo son 5 puntos. Explico nuevamente. Primera ronda, 16 clanes, 3 puntos. Se eliminan. Bamba, hice 3 puntos, te eliminé. Pasaron 8 en la segunda ronda. 3 puntos igual. Se eliminan 4, pasan 4 a la semifinal. Esos 4 clanes se van a enfrentar entre esos 4, pero tienen que hacer 4 puntos. Se eliminaron esos 4 clanes, pasan 2 a la final. Y en la final, esos últimos 2 clanes, se va a elegir el campeón de Latinoamérica con 5 puntos. Espero que haya quedado claro eso ahí. Ok. Dudas. La gente tiene muchas dudas del torneo. ¿Qué si pasa si hago esto? ¿Qué si me convierto antes que tú te mueras? Esto y lo otro. Ya vamos para las dudas. Aquí tengo varias anotadas. Dudas. Tiene que ser sí o sí versus de 4. Si falta un tripulante, se busca apoyo. De lo contrario, se aplaza el versus. Ya digo cuánto se puede aplazar el versus. Ya les digo eso. La cosa es que son 4 versus 4. No puede ser un 3 versus 4, tal, no. ¿Okay? 4 versus 4. Les explico aquí rapidito. Se van a elegir los clanes a la hora del torneo por suerte. Este se va a enfrentar con estos son 16 clanes. Se van a elegir 8 versus. 8 versus, o sea, cada versus son 2. Son 16 clanes. 8 versus. Este primero le toca a este. ¿Qué pasa? Que en el orden que vayan saliendo en la tabla, por ejemplo, vamos a suponer Malvinas versus Valhalla, salió un papelito. Malvinas versus Valhalla. Ya se sabe que ese es el primer duelo del torneo. El segundo duelo, Akatsuki versus los Yaujas. Se sabe que ese es el segundo versus en la tabla. Tercer versus, los alemanes versus los chicuelos. Es el tercer versus. El primer versus va a tener una semana para que se organicen y pueda grabarlos. Una semana. El segundo versus ya va a tener de ventaja 2 semanas. El tercer versus va a tener de ventaja 3 semanas. Y así sucesivamente hasta que se completen los 8 versus. ¿Qué pasa? Que tienen que ser 4 versus 4, ¿verdad? Supongamos que no se pudo completar ese versus esa semana porque faltó uno, se le fue el internet al otro y tal. Chicos, lamentablemente alguien va a reemplazar tienen que buscar un apoyo sí o sí. No se puede pasar más de una semana. No puede pasar. En una semana yo puedo grabar 7 versus, 8 versus y los voy a ir subiendo de acuerdo al orden que salieron en el sorteo. ¿Se entendió eso? Los voy a ir subiendo cuando salió el primero Malvinas versus tal. Grabo ese. Yo puedo grabarlos todos en una semana si tienen tiempo. Yo los grabo, no tengo problema. Pero los voy a ir subiendo en el orden que van saliendo al canal. ¿Ok?
Primero este, bueno, este pasó, este fue eliminado. El segundo verso que salió, este pasó, este fue eliminado. El tercer verso, y así. Pero tienen una semana para que se organicen. Una semana, chicos, no puede pasar más de una semana. Tienes lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Para que nada más le dediques media hora si acaso, porque ningún PvP pasa de media hora. Es raro cuando pasa de media hora. Siempre se matan entre 12 minutos, 8 minutos, 5 minutos, ha pasado 10, 15, 20, a veces 30. Y recuerda que son 3 rondas. Primero 16, 3 rondas. La segunda, que son 8 versus, son 3 rondas. Ya en la semifinal son 4 rondas y en la quinta son 5 rondas. O sea, no hay excusa, chicos. No hay excusa. ¿Ok? Ok, vamos con lo siguiente. Si el humano se sale por mala conexión después de haber muerto uno de sus tripulantes, la ronda continúa. Estoy hablando de las dudas. ¿Ok? Por si había dudas, lo repito. Si el humano se sale, igual que el monstruo, si el humano se sale por mala conexión porque estaba bugueado, no se movía, se bugueó y quedó ahí trancado, y se sale, pueden reclamar ahí mismo se reúnen y se dejan matar. Y mira, ¿sabes qué? Nos dejamos matar, mira, aquí está, nos dejamos matar ahí, nos reunimos porque se salió uno de nuestros tripulantes y es injusto. Estando los 4 vivos, ¿qué pasa si se buguea uno y ya murió uno? La ronda sigue, chicos. La ronda sigue. O sea, si ya, por ejemplo, están los 4, ¿verdad? Y ya murió uno. Y el tercero se buguea. La ronda sigue. Solamente se va a repetir la ronda si uno se buguea estando los 4 vivos. Ay, se bugueó empezando, se bugueó en tal lado. Y estando los 4 vivos, yo estoy grabando y estoy viendo las cámaras y voy a ver si es verdad. Ustedes deciden reunirse, dejarse matar y dicen, mira, nos dejamos matar porque se bugueó uno y estábamos los 4 vivos. Los otros 3 nos dejamos matar. Ahora, ¿qué pasa, chicos? Tienen que estar muy seguros de que se bugueó. O sea, tienen que estar muy seguros de que están los 4 vivos. Porque si ustedes se dejan matar, ojito al tambor, si ustedes se dejan matar porque se bugueó uno de su clan, pero no se habían dado cuenta que ya había muerto uno de su clan, te regalaste. Ese clan se regaló. Y acuérdense que yo estoy grabando y estoy viendo todas las cámaras. Estoy expectándolos a todos. Si, ¿qué pasa? Es que ustedes dijeron, no vamos a matar, no vamos a dejarnos matar, chicos, porque se bugueó uno. Y no se habían dado cuenta que ya estaba uno muerto. Eso quiere decir que la ronda iba a valer sí o sí. Y te regalaste. Que tienen que tener ojito con eso, ¿eh? Si no entendiste, retrocede el video. Ok. Si se buguea un arma, el ejemplo, lanzallamas, se bugueó de armas. Si se bugueó el lanzallamas, si se bugueó la Flamatower, que es la misma, la escopeta, lo que sea. ¿Qué pasa si se buguea un arma, chicos? Sobre todo la lanzallamas. No puedes matar al monstruo porque se bugueó el arma. No se va a repetir esa ronda porque es raro que eso suceda. ¿Ok? Si se buguea el arma, tienes que tú, el clan del monstruo, el clan oponente, se bugueó el arma, no puedes matar al monstruo. ¿Qué tienen que hacer? Matarse y hacer que queden 2. Que queden 2 para que comience el conteo azul. Win, win, para que te vayas a escapar por la puerta de emergencia. No te vayas a escapar, tienes que esperar que se acabe el tiempo y ahí queda nulo. Solo estando nulo se repite la ronda. ¿Escucharon? Solo quedando nulo se repite la ronda. ¿Cómo queda nulo? Que se acabe el tiempo azul. El tiempo azul. No el del sabotaje. Si se acaba el tiempo rojo, que es el sabotaje del monstruo, pierde el clan del monstruo. Tienen que hacer, chicos, si se buguea el lanzallamas, ser inteligentes, usen bien las estrategias, maten primero a todos ellos, que quede el monstruo solo, y ya cuando quede el monstruo solo, si aquí hay 3 versus el monstruo no puede morir, ¿verdad? No puede morir el monstruo porque el lanzallamas está bugueado. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Matarse entre estos 2, o se dejan meter por el monstruo y que este esté bien escondido, bien lejos, para que cuando empiece el conteo de 30 segundos, o 50 segundos, un minuto, no sé, corre, que el monstruo no te mate. Se acabó el tiempo, ¡boom! Quedó nulo. Se repite esa ronda. Ahí sí, tienen que hacer eso.
Ya sé que varios ahí van a estar diciendo, ay, no sé, yo me desconecto con el lanzallamas, y tenemos la posibilidad de ganar porque el monstruo no se sabe. No se sabe si te funciona esa estrategia porque puede que pase que te desconectes a propósito. Si te desconectas, se repite la ronda si están todos vivos. Si hay reclamo de ustedes, porque yo no voy a estar ahí pendiente. Si ustedes se desconecta uno, acuérdense que si se desconecta uno estando los 4 vivos y ustedes reclaman, se repite. Pero si ustedes no reclaman, chicos, en ninguna de las ocasiones que pueden reclamar, si ustedes no reclaman y dejan que se repita, dejan que se, ¿cómo se llama? Que siga la ronda, después van a decir, mira, no, se había bugueado uno, no, ustedes permitieron que se siguiera la ronda, ustedes permitieron que el juego siguiera, después no van a usar esa carta, mira, no, es al momento, al toque, ¿oyeron? Entonces, ¿qué pasa? Me fui. Si se mueren, ¿cómo? ¿Qué quede? Puta madre, ya que se me fue. Poner pausa aquí yo. Ok, chicos, ya me acordé. Sí, entonces, ¿qué hacen ustedes? Que si se buguea el lanzallamas, ustedes tienen que ponerse de acuerdo, ya saben, de matarse y tal, y que quede el monstruo, que se acabe el tiempo azul. ¿Ya? Ok, pasamos a la otra duda. Tiempo terminado y 2 tripulantes vivos, uno de cada clan es nulo. Exacto. Tiempo terminado y 2 tripulantes vivos, uno de cada clan es nulo. Es nulo. Que es lo que le estaba diciendo ahorita. Si queda uno de este vivo de este clan y uno vivo de este clan, se va a empezar el conteo azul. Y se acaba el conteo azul. O sea que el monstruo no mató al o no mató al monstruo, queda nulo. Ok, vamos a otra duda. Si uno se escapa por la alcantarilla o la puerta de emergencia, gana el punto el que queda adentro sin escapar. Ya lo sabemos, ya lo hablamos. Si uno se escapa por la alcantarilla, el último gana. Si uno solo se escapa por la alcantarilla, automáticamente gana el monstruo, el que quedó adentro. Ok, otra duda. Se puede usar el monstruo y su habilidad de cambiar formas, y recuerde que usar el sabotaje beneficia al clan contrario. El monstruo puede usar el cambia forma, que puedes cambiar de forma y engañar a tu oponente haciéndote pasar por ello. Es válido, pero si usas el sabotaje va a beneficiar al clan oponente, porque si se acaba el tiempo con el sabotaje y no han matado a esto con pistola o con el monstruo, pierde. Es que si ustedes usan el sabotaje por error, tienen que salir ustedes mismos a pagarlo, porque este clan no va a ser bobo. Ya saben que este clan tiene posibilidades de que si se acaba el tiempo con sabotaje, este clan va a ganar. Punto importante. Puedes usar apoyo de otros clanes para completar la ausencia. Usando las iniciales, pueden usarlo, ¿ok? El apoyo. Si se acaba el tiempo y quedan sobrevivientes de ambos clanes, es nulo y se reinicia esa ronda, ¿ya? Si un clan, chicos, esto es importante. Si un clan hace spoiler, dañando la intriga de los espectadores, ese acto se tomará en cuenta en los próximos eventos y con la posibilidad de ser cancelado en próximos eventos. Por supongamos que un clan que ha pasado, ¿no? Que eso ya ha pasado. Están peleando, yo grabo el video y después vienen y empiezan a subir fotos, empiezan a decir, mira, nosotros ganamos. El video se va a subir, chicos, pero ya yo lo voy a tener en lista negra. Por ejemplo, clan Akatsuki hizo spoiler, bla, 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 bla. Ese clan, ya para próximos eventos, lo voy a tener en la lista negra, chicos. ¿Qué quiere decir? Que si hay un evento, posiblemente no participe, posiblemente sea baneado del chat en directo, posiblemente sea baneado del canal o de los comentarios o algo. O sea, se le va a haber un castigo. ¿Ok? Ok, si un clan decide abandonar, aquí, esto es importante, chicos. Si un clan decide abandonar el torneo y no culminar el campeonato, quedará descalificado, baneado permanentemente para próximos eventos. ¿Qué pasa?
en el primer torneo, en la primera temporada, los que vienen desde el año pasado en estos torneos, sabe que llegó en la final, era el torneo global, y llegaron, de los 4 clanes asiáticos, llegaron a la semifinal, ellos 4, y pasaron 2 a la final. ¿Qué pasó? Como los clanes eran aliados, eran asiáticos, ellos cuadraron entre ellos mismos no jugar la final, dejando mal a mí, dejando mal atrás a la comunidad, que es bien grande, éramos 3.000 personas en ese tiempo, 3.000 personas, hoy somos 5.000, y decidieron no responderme, no contestarme, me barajearon, que de la noche a la mañana el clan se desintegró, que no sé qué pasa y tal, y dejaron, llegamos a la final y no hubo final. Para eso hay algo para poder remediar eso. Ok, se va a firmar, bueno, es lo que viene aquí ahorita. Si se firma un contrato que avale el torneo oficial, no hay vuelta atrás, chicos. Yo voy a hacer un torneo, Ok, chicos, continúo. Sí, voy a hacer un contrato, que eso va a ser en el próximo video, ojito aquí al tambor, otro video donde voy a hacer un contrato, chicos, donde voy a firmar, donde todos los líderes, yo le voy a mandar ese contrato por privado. Lo voy a explicar primero en un video de qué trata el contrato para clanes de este torneo. ¿De qué va a ir el contrato? Sobre lo que estoy diciendo, para que no pase lo que pasó en la primera temporada, que se iban, en pleno torneo puede que pase, no pasó, pero puede que pase, que se quieran ir, ¿qué tal? Entonces, ¿qué va a pasar? Si eso sucede, el contrato va a decir que si un clan se va, si un clan se retira, si un clan pasa lo que pasa, va a venir otra persona y va a ocupar el puesto de ese clan. Ok, va a ocupar el puesto de ese clan. Del clan y de las iniciales, tanto el logotipo como las iniciales, hasta que se termine el torneo. Ojito, repito nuevamente. Voy a hacer un contrato, primeramente lo voy a hacer en un video y lo subo. Se los voy a mandar a todos los líderes de los clanes que están participando y los que están registrados en este torneo. Ojito, voy a hacer un video y tal. Y voy a pasarle lo mismo del video, se lo voy a pasar escrito y ustedes van a firmar. ¿Cómo firman? Diciendo, sí, acepto. Yo tomo capture y esa es la firma de que aceptan el contrato. Ok, el contrato va a hablar sobre de que si se retiran, tanto en la final o en medio del torneo, o si ya salieron sorteados y en la primera ronda se deciden ir, o lo que sea, simplemente yo voy a agarrar clanes de la banca, y van a suplantar a ese clan, tanto con su logotipo e iniciales, hasta que se termine el torneo. Ya cuando se termine el torneo, el contrato se acaba. Y ahí ustedes deciden si quieren irse, ya ustedes deciden si quieren cambiar el logotipo, ya ustedes deciden si quieren cambiar sus iniciales y tal. Pero en el torneo, una vez que ustedes firman el contrato y fueron seleccionados para participar, fueron seleccionados para participar en el torneo, no pueden retirarse. Y si se retiran, va a ser otro clan o cualquier gente de la comunidad, no importa si sabe jugar, si no sabe jugar, si le dan mala propaganda como player en el torneo, no se sabe, fue porque ustedes decidieron ser irresponsables, anti-gamer, antiprofesional, es anti-pro, y no tener palabra, para que no suceda lo que pasó en la primera temporada, que con los asiáticos en la final. O sea, el torneo sí o sí se va a terminar con los clanes que decidieron participar y que firmaron. Si firmaron, esto es como firmar con el diablo. No hay vuelta atrás. O sea, su logotipo va a llegar hasta la final. Obviamente que se le va a poner la lista negra al clan. ¿Por qué? Por anti-gamer,
por no cumplir con el torneo, por irse, y en próximos eventos ese clan ni que llore, ni que se cambien de logotipo, ni que se cambie de líder, ni que se cambie de tripulante, ni iniciales, ni nada, no va a participar más, chicos, porque fueron irresponsables. En este torneo ya varios de los clanes asiáticos me han dicho que quieren participar y no participan por dos cosas. Uno, porque es clan Latinoamérica, y otro, si fuera global, ni Mafia Royal ni Mafia Core los hubiera invitado, porque fueron irresponsables. Estamos llegando a un acuerdo, a ver si se redimen, pero no quiero que pase con ustedes, clanes de Latinoamérica, no quiero que pase eso. Y en caso de que pase, ya saben, si firman el contrato se les va a tomar posesión de sus iniciales y de su logotipo, pero eso lo voy a explicar en un video extra. Ok, creo que ya queda todo aclarado. Otra cosita que me han dicho es: ¿qué pasa si tú antes de morirte, sabes que yo salgo y digo, me muero, bla 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 bla, y empiezo a expectar? ¿Qué pasa, chicos? Ustedes me han dicho, si me puedo convertir en monstruo estando tú muriéndote. Sí se pueden convertir en monstruos, pero lo que no pueden hacer es atacar. Si atacan o se mueven y cierran la puerta antes de que yo me muera, esa ronda no vale. Si el clan contrario reclama ahí mismo. O sea, ¿qué quiere decir? Si ustedes están viendo, este clan está viendo que este se está moviendo y está campeando en la puerta y trancó la puerta, o se convirtió en monstruo y está pegándole a los de ustedes antes de que yo me muera, este clan debe dejarse matar, porque yo no estoy viendo, yo me estoy muriendo por allá, y decir, ¿sabes qué, Alexei? Nos vamos a matar porque este clan está incumpliendo con las normas. Eso es lo que tienen que hacer ahí al toque. Si ustedes se callan la boca, se empiezan a putear entre ustedes mismos ahí y no dicen nada, y la ronda la continúan y yo sigo grabando, después no hay reclamo, chicos. No hay reclamo, porque ustedes permitieron que eso sucediera. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen ustedes? Que ustedes permiten que eso suceda, ¿verdad? Permiten que eso suceda, y bueno, si perdemos, le decimos a Alexei que ellos incumplieron. Y si ganaran, no me dicen nada, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, si ustedes no reclaman ahí mismo y se dejan matar ahí mismo, antes de dar inicio a la ronda, chicos, lo permitieron. No estoy yo ahí para ver. Tienen que ser sinceridad de ustedes. No se pueden mover, ni acampar, ni campear en las puertas. Tienen que poder hacer en línea. No pueden pegarle. Se pueden convertir en monstruos, pero no pueden pegarle a su enemigo, ni trancar la puerta antes de que yo me muera. De lo contrario, pueden de ustedes mismos reclamar ahí mismo. ¿Ok? Bueno, chicos, ¿qué otra cosita más hay por ahí? Bueno, creo que ya he dicho todas las posibles cosas que pueden suceder, que pueden pasar. No sé si se me olvida algo. Importantísimo, chicos. ¿Qué pasa? Esto es importante, espero que hayan llegado hasta el final. ¿Qué pasa si yo, el narrador, el coach, que soy yo, se me va la luz, se me va la conexión, se me corta el wifi? ¿Qué pasa? Que ya pasó una sola vez en los amistosos. Ponte que están jugando en un torneo y estoy grabando. Van 2-2, 1-1. Supongamos que va 1-1. Yo estoy jugando, estoy grabando y se me fue la luz. Para que no vayan a pensar que Alexei apagó la luz, apagó el breque, apagó su wifi y seguro, porque tiene favoritismo. No, chicos. ¿Qué pasa si yo me desconecto? Ustedes siguen jugando y este clan le gana a este, ¿verdad? Este clan le gana a este y después se dan cuenta que yo no grabé. Necesito sinceridad de ambos clanes que digan, mira, ¿sabes qué? Nosotros ganamos. Tú no viste, pero nosotros ganamos. Y esto van a decir sincero, porque si no, chicos, los voy a banear si no son sinceros. Tienen que aprender a perder. ¿Ok? Para que le sigan abriendo puertas más adelante a esos clanes. Si este clan perdió y yo no pude verlo, y ya sabes que no, ¿sabes qué? Este clan sí nos ganó a nosotros, Alexei. Tú no viste, pero ganó. ¿Qué pasa? Que yo no tengo el video porque yo me desconecté, pasó algo. Se va a repetir cuando me llegue el internet,
se va a repetir la ronda y voy a grabar otro amistoso, ahí mismo, otra ronda, hasta que este clan vuelva a ganar, se van a enfrentar y vuelvan a ganar. Esa parte es la que se va a subir. Por ejemplo, llevaban 2-1, llevaban 1-1. Este ganó la segunda, ¿verdad? Un ejemplo. Pero yo no grabé la segunda. No hay problema. No va a decir, no, que tenemos un chance de que si perdemos podemos volver a jugar para estar justo. No. Si ganaron, ganaron. Si ganaron, ganaron. Así yo no haya grabado. Si ganaron, ganaron. Solamente vamos a volver a jugar. Juegan entre ustedes hasta que gane. Ya, la primera que ellos ganan, tomo ese video y lo empato con el torneo. O sea, ¿sí me entienden, no? Y siguen hasta que completen las victorias. Las 3, si son semifinales son 4 victorias, si son la final son 5 victorias. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? O sea, no va a ser como las veces anteriores en los amistosos que pasó que se me fue la luz a mí, ¿verdad? Se fue la luz aquí en mi casa y no pude grabar y resulta que el Valhalla había ganado. Entonces, oye, ¿ahora cómo vamos a hacer? ¿Qué tal? Bueno, vamos a volver a grabar porque, chicos, no tengo el video, no grabó, no valió. Ah, bueno, pero si ellos nos ganan, ese tenemos otro chance. No, chicos, si ustedes ganaron, ese punto contó. Simplemente vamos a grabarlo. Y que bueno, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de que Valhalla le había ganado a PSM, que fue con ese clan. Ganaron, estando ellos 4 vivos, y le ganaron, y quedaron los 4 vivos. Pero yo no pude grabar porque me fui, me desconecté. No importa, esa ronda vale, ese punto vale. No se va a repetir, solamente se va a repetir el gameplay. Juegan, tal vez ganen esta vez, queden 2 vivos del Valhalla y estos 4 perdieron. Ganaron y quedan 2 vivos, no importa. Quedó mejor parado porque le mataron a 2 a pero el punto, lo importante es el punto, que grabe el punto ganador. Eso es lo importante. Que ganen sea como sea. Perdiendo 3 hombres, 2 hombres, 1 hombre, que quede el monstruo y le gane el monstruo solo vivo, como sea. Lo importante es el punto que se quede grabado. Ya, cuando se graba ese punto, listo, se sube ya. Si ¿qué pasa si este clan se rehúsa? Como ya sabe que perdió, no, se fue la luz, no se vale, se repitió, se tiene que repetir, Alexei. Si te rehusas a seguir compitiendo, quedas baneado fuera del torneo y viene el otro clan, cualquier tripulante, y va a suplantarte a ti y va a terminar el torneo. Eso es parte del contrato también. Bueno, chicos, más nada, espero que les haya gustado. Cualquier duda, cualquier regla, cualquier actualización, que no creo que haya más actualizaciones porque ya están tachados todos los huecos, están tachados todas las posibilidades de que puedan hacer trampa. Ya creo que queda todo solventado, ¿verdad? Cualquier cosita, hagan comentarios, dudas y yo les estaré explicando. Y si hay una reforma, si hay un cambio de una regla, la voy a estar dejando en el comentario fijado de este video. Igualmente le voy a estar anunciando a todos los líderes que hubo un cambio y que revisen el comentario fijado. Bueno, chicos, espero que les haya quedado bien claro. Hasta la próxima, chicuelos. Nos vemos en el torneo. Y esperen el video del contrato. Ahí les explicaré. ¡Bum!